Saludamos a esta hora a la exministra de Salud, Carolina Corcho. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy especial y gracias por la invitación. Para quienes quieran verla, además de escucharla, pueden ingresar ya a W Radio Colombia. Paula, ¿por qué hemos llamado a la exministra de Salud, Carolina Corcho? Bueno, pues en las últimas horas, la exministra Carolina Corcho puso un trino, Andrea, en donde pues aseguró que varias personas le están escribiendo de forma interna para pedirle ayuda con citas, medicamentos y otros procedimientos, lo que por supuesto, Andrea, pues ha generado polémica en diferentes sectores, senadores, representantes y expertos en salud, quienes dicen, y entonces la ministra ahora está gestionando lo que en su momento pues denunció como ministra de Salud. Entonces, por eso es importante poder hablar con ella hoy. Claro que sí, aquí les tenemos este trino. Dice: les agradezco a las personas que me han escrito por mensaje interno para solicitar apoyo de nuestra red ciudadana solidaria para acceso a medicamentos, procedimientos y citas en salud, que me escriban de nuevo por el medio público o privado que han utilizado para comunicarse con nosotros, para verificar y poder hacer seguimiento a la gestión de manera permanente hasta que sea efectiva la atención requerida. Un abrazo. Exministra Corcho, varias personas, incluidos Catherine Jubinao, representante de la Cámara, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, salieron a criticar esto diciendo que usted estaba incurriendo en un tráfico de influencias. ¿Esto es así? ¿Usted está traficando influencias con la salud? Bueno, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que decir es que desde hace muchos años yo participo de diversas organizaciones de la sociedad civil donde se hace un trabajo de gestión humanitaria, completamente voluntaria para ayudar a los pacientes. En la pandemia, por ejemplo, Paula es testigo de eso, pues estuve con los medios de comunicación haciendo denuncias de inatención, de barreras de acceso al servicio de salud, esto mucho antes de yo ser ministra de Salud y que siquiera existiera la posibilidad de que Gustavo Petro fuera presidente. Entonces esto es una labor humanitaria, voluntaria, que no implica ningún costo que realizo como médica. Aparte de eso, yo soy miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760. Este es un órgano de la sociedad civil, consultor de la Corte Constitucional en materia de políticas públicas de salud. Desde este organismo, donde hay varias organizaciones de la sociedad civil, hemos hecho denuncias frente a la Corte Constitucional, alertas ciudadanas por posible desvío de recursos públicos. En el mes de febrero hicimos una denuncia a partir de una investigación académica que hicimos con diversas organizaciones científicas y técnicas y ciudadanas sobre el presunto desvío de 13.2 billones de pesos, investigación académica que se le entregó a la Contraloría General de la República, a la Superintendencia General de Salud, a la Fiscalía General de la Nación. Esto es una labor permanente de la ciudadanía que no tiene que ver con tráfico de influencias, porque el tráfico de influencias, primero, yo no soy funcionaria pública, aquí no hay funcionarios públicos involucrados en esto. Estos son gestiones que se hacen en el marco legal y por los canales estipulados para la ciudadanía en el Sistema General de Salud. Hay diversos canales para resolver este tipo de quejas. Por ejemplo, las oficinas de atención al usuario de clínicas y hospitales en todo el país. Estamos hablando de 12.000 prestadores. Pero aparte de esto, esto también implica jueces de la República con tutelas, derechos de petición, Defensoría del Pueblo, Supersalud. Lo que se hace es direccionar estos casos que nos llegan como siempre lo hemos hecho. Siempre, inclusive con los medios de comunicación, se han hecho denuncias de casos para ser visibilizados y para que tengan la atención de las autoridades competentes. Entonces esto es una acción, digamos, de carácter humanitario, que no tiene nada que ver ni en la configuración del Código Penal, ni en la acción misma con un tráfico de influencias. Yo quiero ponerle el fragmento de video que colgó en sus redes sociales y el mensaje que puso el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras para que usted le responda puntualmente. Escuchemos y veamos lo que dijo. Que básicamente yo creo que a este gobierno no le interesa mejorar la salud de los colombianos, sino quieren utilizar el sistema de salud para capturar política y personalmente a todos los colombianos. Exministra Corcho, ¿qué le responde a quienes dicen como él que usted quiere capturar toda esta crisis en salud provocada para sacarle un provecho político?
Bueno, yo creo que quien veo que está sacando provecho político es el doctor Vargas Lleras, porque como les digo, este es mi sector, yo soy médica psiquiatra en ejercicio y llevo bastantes años en esto. Quien aparece en esta discusión a partir de este hecho es el doctor Germán Vargas Lleras. Pero como le decía yo en el trino en el cual le respondí, esto es un ejercicio ciudadano. En un Estado social y democrático de derecho, la ciudadanía le asiste el derecho a organizarse en todo el país, en asociaciones de usuarios, de pacientes, en organizaciones defensoras de derechos humanos y la salud para exigir sus derechos y para gestionar el goce de sus derechos como es la salud. Por supuesto que yo entiendo que el doctor Vargas Lleras no comprenda esto porque él es un privilegiado. Seguramente él, si tiene alguna enfermedad o algún problema, debe acceder de una manera muy fácil y muy sencilla a cualquier servicio de salud. Por supuesto que no, pero esa no es la realidad de la mayoría de la ciudadanía colombiana. Mientras que estamos hablando aquí con ustedes, cientos de ciudadanos, y eso no pasa ahora, y eso pasa hace muchos años, se están moviendo para gestionar una cita, para poner una tutela. En Colombia, cada 3 minutos se pone una tutela. Eso se llama Estado Social y Democrático de Derecho. Cientos de ciudadanos, democracia participativa, cientos de ciudadanos que voluntariamente, como lo hago yo, hacen eso. Ahora bien, yo entiendo que por la experiencia política del doctor Vargas Lleras, él es un profesional de la política, yo soy una profesional de la medicina. Cuando uno es un profesional de la política que ha estado en la concepción de la política tradicional donde lo público es el transaccionismo y el clientelismo, pues él pensará que todas las luchas de los derechos humanos, que todas las gestiones humanitarias de este país corresponden al referente clientelista en el cual se ha movido él políticamente, pero no es así. Hay mucha gente en este país, líderes sociales, barriales, asociaciones de usuarios de los hospitales, que sin un peso, Exministra. sin transacción, hacen gestiones para ayudar a la ciudadanía. Exministra, hablemos un poco ahora de ese ejercicio ciudadano del cual usted ha hecho mención hace unos segundos. ¿Cuántas personas han contactado a esta red solidaria ciudadana? ¿De qué manera los ayudan ustedes? ¿Cómo los ayudan? ¿Y qué tan efectivos son? Es decir, ¿cuánto tardan ustedes en dar resultados a esas peticiones ciudadanas? Mira, yo te digo una cosa, esto es un asunto como que a uno le llega un WhatsApp, hay este paciente. Hay infinidad de personas, pero esto no es desde ahora, es desde la pandemia. Infinidad de personas que por las propias redes sociales dicen, alerta, me estoy muriendo, piden ayuda. Y en ese sentido, lo que se hace es que se toman los datos y se direccionan a los canales institucionales que de manera directa tienen que tramitar esto. Es que este sistema tiene muchas barreras de acceso. Aquí hay mecanismos de peticiones, quejas y reclamos que tiene que resolver cada clínica, cada hospital, o en ese caso, por ejemplo, una asociación de usuarios recientemente, o doctora Corcho, necesitamos una asesoría, ahí hay alguien que es abogado, que es voluntario. Nosotros no vivimos de esto. Yo vivo de mi profesión médica, yo soy docente universitario y soy médica, y esto lo he hecho desde que estudié medicina, desde que enfrenté mi primer paciente, desde que estaba en mi rural, cuando me tocó en una ocasión tener un niño intubado y estar llamando y que me dijeran que no había cupo, nos tocaba muchas veces como médicos tomar la decisión si nos íbamos en una ambulancia e ingresábamos directamente con el niño a los servicios de urgencias y respaldar a la familia para poder hablar con el servicio para que lo recibieran aun cuando no hubieran autorizado. Esto es un asunto que los médicos tenemos que sortear, porque aquí estamos frente a casos de vida, de súplicas de vida. Hay casos que no aguantan esperar una tutela o que no aguantan un trámite burocrático. Entonces, en ese caso, como tenemos la capacidad, conocemos el sistema, por supuesto, llevamos muchos años estudiando este sistema de salud, por eso propusimos una reforma estructural, porque un sistema de salud no debería resolverse por gestión humanitaria, sino que el propio, y ni siquiera por tutela. Los ciudadanos no tendrían que llegar a la tutela, el propio sistema tendría que tener los mecanismos de respuesta. Pero mientras que el sistema no se reforme, hay que proteger la vida de la gente y eso para nosotros es prioritario y eso está por encima de cualquiera de las pugnacidades y diferencias políticas que puedan tener algunos integrantes de la oposición que se han expresado frente a este tema.
Sí, doctora Corcho, de manera concreta yo quisiera saber qué perspectiva tiene usted sobre el trabajo que ha hecho tanto el ministro Jaramillo como el superintendente de salud. Y se lo pregunto porque en su momento dijeron que con este gobierno iban a cambiar las cosas, pero al parecer la crisis se sigue incrementando y muestra de ello es que hoy usted, exministra de Salud, está teniendo que ayudar a los usuarios a conseguir citas y medicamentos. Muy buena pregunta, Paula. Mira, es que el sistema viene en crisis hace muchísimos años. Hay un fallo de la Corte Constitucional del año 2008 que reconoce una crisis profunda. Hay varias funciones de advertencia de la Contraloría General de la República desde el año 2014. El sistema debió ser reformado hace mucho rato. Tienes un sistema que tiene embolatado 16 billones de reservas técnicas, que tiene deudas que superan 25 billones de pesos, que tiene sobrefacturación, que es opaco, que no tiene sistema de información. Por eso fue que se presentó la reforma. Entonces el sistema lleva 30 años interviniendo y liquidando, interviniendo y liquidando. Eso ya hay que pararlo. Por eso fue que desde la sociedad civil, que es la iniciativa de reforma a la salud, dijimos esto es un problema estructural y se presentó una reforma. Desafortunadamente la pugnacidad política, el obstruccionismo de una oposición insensible en este país frente a la vida de los colombianos, los errores y la irresponsabilidad de algunos congresistas de la República han hecho que estemos en vilo y en incertidumbre, porque los riesgos que tú tienes cuando tú no apruebas una reforma a la salud rápida es que como se manejan muchos recursos, el riesgo es que te esquilmen el sistema y no tengan los mecanismos para controlarlo. Eso es un riesgo frente a cualquier reforma a la salud estructural donde va a haber una transformación. En ese sentido, era previsible. Hubiera ganado quien hubiera ganado las elecciones, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, que en paz descanse, que el sistema iba a entrar en crisis. ¿Y eso en qué se traduce? En una crisis humanitaria. Este semestre han aumentado en un 42% las tutelas. Eso nos tiene que decir algo. Es que por eso fue mi alarma y mi preocupación. Por eso fue que tenemos que meternos a ayudar todos. Sí, pero ministra, entonces, ¿cómo podría usted calificar bueno, regular, malo la gestión que ha hecho el ministro Jaramillo y el ministro Jaramillo? Mira, el tema estructural de la crisis del sistema lo tiene que resolver el Congreso de la República. El Congreso de la República es el que tiene la solución estructural. Ahora bien, hay cosas que tú puedes ir haciendo y puedes ir avanzando. Por ejemplo, yo he dicho que en este momento, por la situación, cuando a ti se te aumentan el 42% de las tutelas, es porque el sistema de peticiones y quejas y reclamos colapsó y la gente se te está yendo a la tutela. Entonces tú puedes optimizar ese sistema de peticiones, de quejas y reclamos en las EPS intervenidas y no intervenidas para que le respondan a la gente. Pero eso es una labor. Yo creo que aquí hay que trabajar de manera colaborativa entre la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal de protección de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, que tiene también funciones en esto, la Superintendencia de Salud, las personerías, las secretarías de salud, que tienen funciones de ser canales y la sociedad civil para agilizar las respuestas y las súplicas de vida, porque no nos podemos quedar nosotros tranquilos con un 42% de tutelas aumentado. Es decir, hay que proteger la vida de la gente, protegerla inclusive de esta pugnacidad política. Exministra, bueno, sí, hay una avalancha de tutelas, eso es de años atrás, siempre se ha presentado este fenómeno, pero usted dice que el problema estructural debe solucionarse o debe resolverlo es el Congreso de la República. Ya se hundió una reforma a la salud. ¿Hay ambiente para una nueva reforma? ¿Hacia dónde debe estar orientada? Pues si hay un Congreso comprometido con el pueblo colombiano, tendría que haber ambiente. Es que uno no puede con semejantes cifras, con un sistema que está hecho agua desde el punto de vista financiero, con unos cuestionamientos profundos de los organismos de control respecto a manejos irregulares del sistema, con la gente volteando, poniendo tutelas. No creo que este Congreso vaya a tener la indolencia de no entender que ya no podemos seguir en el obstruccionismo filibustero y que hay que avanzar en el trámite de la reforma que tiene instrumentos para empezar la crisis, mientras que el sistema siga en la incertidumbre, siga en caída libre. Ministra, y quienes van a de Salud, sufrir son Carolina los Corcho, ciudadanos. ¿usted podría decirle a la ciudadanía que la escucha que si se aprueba la reforma que plantea el gobierno de Gustavo Petro, no habrá más estos problemas? ¿No va a tener que salir usted o alguien más a decir que le escriban para que les pueda ayudar a entregar medicamentos, a sacar citas médicas? ¿Usted puede garantizar eso?
Todo cambio tiene una transición, Andrea, todo cambio tiene una transición. Lo que pasa es que el problema que tenemos aquí es que no hay transición, hay incertidumbre. Lo único que tenemos, las intervenciones, eso hay que aclararlo, no son mecanismos de implementación de la reforma. Las intervenciones es la manera como se ha administrado la crisis del sistema durante 30 años. Eran 157 EPS, van 29. El daño del sistema es muy profundo porque el hueco financiero es muy duro, pero tú por lo menos, el Congreso tiene que dar vía libre para iniciar una transición y ordenar esto, que es un caos. Es un sistema, digamos, que no tiene las posibilidades, un sistema de información que nos diga claramente dónde está la plata, que tiene sistemas de sobrefacturación, que tiene integraciones verticales, donde las EPS son vehículos que capturan billones de pesos, luego se contratan a sí mismos y luego piden más plata, pero eso no se ve reflejado en resultados en salud. Es un sistema sin prevención que tiene los servicios de urgencia colapsados, porque no hay detección temprana de enfermedades que se pueden prevenir. Si no nos metemos en el sistema de prevención, que es lo que propone la reforma, va a ser muy difícil, pero hay que empezar. El problema es que el Congreso no ha permitido que empecemos. Sí. Y entonces ahora alguna congresista de la República, tras de que no han facilitado las cosas, entonces la decisión es: vamos a utilizar el poder del Estado de una curul para judicializar y perseguir la acción humanitaria de la sociedad civil y de los ciudadanos. Sí, y por su parte los congresistas advierten que no es porque ellos quieran simplemente oponerse a todo, sino que no han tenido en cuenta los reparos que ellos han expuesto y son las cifras que no cuadran, que no va a alcanzar el tiempo para hacer toda su estructuración, entre otros reparos que ya los hemos discutido con tiempo. Pero le leo algunos comentarios en nuestro YouTube Live a esta hora. Dice Julio César Mantilla Huertas: a Carolina Corcho la quieren sacar del camino porque denunció la pérdida de 13 billones de pesos de la CPS. Dice Beatriz: la señora Corcho dedicada a luchar con el despelote en la salud causada por ella misma. ¡Qué descaro! Dice Elsa Ocampo: Vargas Lleras es el que lleva años robando la plata de la salud y ahora sale a salvarnos. Y dice Clarinés, abogada: jajaja, y la gestión la realiza ante la CPS, que tanto detesta, que no pudo acabar, y ella asegura que la CPS le hacen caso y le prestan atención. Nos creen, bueno, nos dice eso Clara Inés. Paula, su pregunta. Doctora Carolina, yo aprovecho para preguntarle sobre el tema de la salud de los maestros. En su momento también se dijo y se anunció con bombos y platillos que esto iba a ser un tremendo cambio para la salud de los maestros, que llevan muchísimos años, incluso aquí lo hemos denunciado, con un sistema que presenta varias irregularidades, a pesar de que por cada uno de los profesores se paga mucho más que lo que pagan por cualquier colombiano que no integre este régimen. Y por eso quiero preguntarle si usted cree que hubo fallas por parte del gobierno nacional en este nuevo modelo de salud que terminó siendo un absoluto desastre. Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo ya me he pronunciado sobre este tema. A mí me parece que el modelo del sistema de salud, de educación, está bien planteado, porque ese sistema tampoco funcionaba, ojo, porque la idea y la narrativa es que veníamos de un mundo interesante, y ahí le respondo de pronto al oyente, a la persona que nos estaba viendo y dice que es una crisis que yo creé. Y quiero hacer un paréntesis: esta crisis es de vieja edad. El gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2009 declaró un decreto de emergencia social y sanitaria. Si un gobierno tiene que declarar un decreto de emergencia sanitaria es porque no hay una crisis. Esto es una incoherencia. Ellos mismos desde el año 2009 saben que esto va mal. Yo no he gobernado este país. Sí. Este país, yo he estado al frente de esto simplemente 9 meses. Aquí hay personas que han estado al frente del sistema de salud durante 10 años. Pero puntualmente lo ha manejado mal el gobierno Petro respecto a los grandes errores que ha habido durante varios gobiernos, pero improvisó también el ministro de Salud, no tenían fechas, no tenían nada cuadrado, y pues todavía los maestros están quejando. El Ministerio de Salud, aquí hay que tener una precisión técnica, y por eso fue que ese debate de control político, pues es absurdo que el Congreso de la República no sepan cuáles son las funciones para citar a algunos congresistas a un debate de control político. El Ministerio de Salud no es el que dirige el sistema de educación, el sistema de salud del magisterio. Es un asesor. El ministro dijo primero que estaba todo tranquilamente planeado. Como la fiduprevisora es el centro de este modelo que por demás a mí me parece muy bueno. Yo no participé en ese diseño, pero yo lo analicé técnico, me parece un buen modelo, porque ese sistema no estaba funcionando. Pero ¿cuál fue el problema? La implementación.
Claramente no hubo una transición y una implementación clara, y Sí. lo que hubo fue, y eso pasa por reformar la fiduprevisora, que es el organismo Mire, más me da importante que va a pena haber con allí. usted. Quisiera seguir hablando porque hay unos temas muy interesantes, pero se nos acaba el tiempo, así que le agradezco haber estado con nosotros. Solamente una pregunta final. Dice Fernando H.A., Corcho, presidente, una mujer de carácter y sin miedo para decir la verdad. ¿Usted quiere ser presidente? Eso está diciendo un montón de gente. ¿Y usted pero qué dice? ahorita ya se verá, no sé. Todavía no descarta. estamos en eso. No lo descarta, está en la Bueno, baraja. esa es la noticia. No la Sí. descarta. Gracias, exministra, por haber estado con nosotros en Sigue la W. Bueno, gracias, que estén bien.